El programa Bajo la Lupa entrevistó a Gustavo Penades. Las cosas como son. El que quiso irse de la Cancillería es el economista Talvi. La coalición no es sinónimo de unanimidad. La coalición es sinónimo de garantía de gobierno, pero muy difícil. Y en ese entregaron al país en una situación muy comprometida, con un déficit fiscal enorme. Para que entendamos déficit fiscal quiere decir que gastamos más de lo que tenemos. Entonces dicen, no, capaz que están pensando en cortarle la comida a los gurises. Pero ¿cómo se va a pensar que podemos cortarle la comida a los gurises? Pero eso es una insensatez y de una expresión de mala fe realmente se complicó el 13 de marzo. Ahora heredamos de ustedes, muchachos, una situación en la cual en 13 días se llenó de comedores populares todo Montevideo, y eso era por levantaron una vía y dejaron del otro lado de la vía una locomotora y 14 vagones que no pueden salir porque levantaron la vía. Hay que volver a poner esa vía para sacar esa locomotora. Eso sale millones de pesos. 800 millones de dólares de pérdida durante la administración Martínez Sendic. Un desastre. Fundieron una empresa petrolera. Es casi imposible en el mundo fundir una empresa petrolera. Ellos la fundieron. Un flete de madera de Tacuarembó al puerto de Montevideo sale más caro que el flete de Montevideo hacia la China. Es insostenible. Eso es la mala gestión y la mala administración que lamentablemente se padeció durante todos estos años. Recibir al senador Gustavo Penades, coordinador de la bancada de senadores del Partido Nacional. Buenos días, Penades. Buen día, un placer estar con ustedes. Bienvenido. Un placer, realmente. Bienvenido a Bajo la Lupa. Muy bien, soy un poco... Tiene que ser una lupa grande para cubrir. Tenemos dos. Grande. Bueno, está bien. Vamos a arrancar rapidito porque nos interesa saber cuál es la opinión de usted respecto a la polémica renuncia o despido de Ernesto Talvi de la Cancillería y cómo recibe la designación de Bustillo para el reemplazo, ¿no? Bueno, la renuncia del ministro Talvi es producto de una serie de decisiones que individualmente fue tomando él. Él dejó entrever como que fue como impulsado también. No, en realidad lo que fue impulsado... Dijo, me fueron, ¿no? No. Las cosas como son. El que quiso irse de la Cancillería es el economista Talvi. Eso lo anunció, lo hizo trascender, estaba en todo su derecho. Lo que quizás, y es absolutamente entendible, se adelantaron los tiempos que quizás él pensaba abandonar la Cancillería, y eso también es entendible, porque un gobierno que tiene 100 días de gestión necesita consolidar su política exterior con un ministro que le garantice la continuidad en el cargo durante un tiempo. Entonces, eso lamentablemente no se pudo lograr con la decisión adoptada en su momento por Ernesto Talvi. El presidente de la República y él se pusieron de acuerdo y presentó su renuncia y fue sustituido por el embajador Francisco Bustillo, que ya hoy está al frente de la Cancillería de nuestro país. Así que ¿es lo que nos hubiera gustado que sucediera? No es lo que nos hubiera gustado que sucediera, fue lo que sucedió. Y en la actividad política uno tiene que rendirse ante la evidencia y ante los hechos prácticos. Entonces, eso fue lo que sucedió. Talvi durante su tiempo en la Cancillería hizo un gran aporte al país, logró colocarlo, el uruguayo está colocado en la agenda internacional por varios motivos, en la conducción interna del presidente Lacalle Pou, la política exterior que él ha delineado con su equipo, creo que ha permitido empezar a dar sus primeros resultados, y más en estos tiempos tan complicados de la pandemia. Ahora, creo que el aporte de Talvi fue sustantivo, pasa a cumplir otro rol en la coalición sigue viva y sana, y eso es lo más importante. Hay una búsqueda de protagonismo, quizás, de liderazgo de su fuerza política con estas decisiones. Yo creo que va mucho más producto de quizás uno de los temas es que el ministro el hoy senador Talvi deberá y es natural que eso suceda, aprender a manejar mejor los tiempos políticos, o sea, y en ese sentido está bien, es un aprendizaje que va llevando adelante. Él lidera un sector importantísimo del Partido Colorado, es la mayoría del Partido Colorado, y hoy va a cumplir otro rol distinto al que cumplía en la Cancillería, quizás mucho más político, quizás mucho más de consolidación de su liderazgo en el Partido Colorado, liderar su sector, liderar su bancada de legisladores y esencialmente ser un principalísimo socio en el gobierno de coalición. Muchos comentarios y visiones y análisis que se escuchan
que hablan de una ruptura, una fractura en la coalición de gobierno. Cabildo abierto que se corta solo en algunas iniciativas, que se ha dicho en la prensa mismo, que Cabildo abierto es como una piedra en el zapato de la unión de la coalición. ¿Qué observación hace usted? No, eso no es así. A ver, vamos a partir de un hecho que es incontrastable y rompe a los ojos por su realidad. Somos partidos distintos. Tenemos improntas distintas, historias distintas, nos hemos puesto de acuerdo y esos acuerdos están dando sus frutos. Y el testimonio más claro de esos frutos fue la aprobación de una ley de 476 artículos en un tiempo récord, en los que ahí la coalición funcionó. O sea, la coalición no es sinónimo de unanimidad. La coalición es sinónimo de garantía de gobierno. Y en ese sentido el presidente Lacalle Pou, su gabinete multicolor, tiene su respaldo parlamentario mayoritario hoy en el país. Y eso lo conforma el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Y esa coalición de 5 partidos es la que hoy está garantizando al país estabilidad, seguridad, certezas, y es lo que va a seguir sucediendo en el futuro. Eso no quiere decir que no haya perfiles, que no haya opiniones distintas, hay que aprender a convivir con ellas, no son nuevas en el Uruguay, tampoco debe llamarse a la sorpresa esto, existieron siempre, existieron en los gobiernos anteriores. Ahora, cuando llegue el momento de levantar la mano en los temas importantes, es ahí donde se mide la salud de la coalición. Senador, usted dijo que este gobierno asumió el poder con 2 enemigos, el déficit fiscal e inmediatamente una pandemia. A pesar de ello, parecía haber un buen entendimiento con el gobierno saliente, entendimiento que se encargó de fogonear el expresidente Vázquez y el PIT-CNT. A ver, el país está en situación muy delicada desde el punto de vista económico-fiscal. Quedó confirmado el otro día con la presencia de la ministra Arbeleche en el Senado al momento de analizar la rendición de cuentas. La situación del país económica antes de la llegada del coronavirus era muy difícil, pero muy difícil. Entregaron el país en una situación muy comprometida, con un déficit fiscal enorme. Para que entendamos déficit fiscal quiere decir que gastamos más de lo que tenemos. Y entonces usted puede llegar a endeudarse hasta cierto momento y cuando esa situación se torna insostenible, usted pierde el grado inversor, comienzan a tener problemas en la inflación. Bueno, miremos a nuestros vecinos del otro lado del Río de la Plata y veamos lo que está pasando. Entonces, ante esa situación se vio agravada con la llegada del coronavirus. Y con la llegada del coronavirus se terminó de desplomar. Entonces se está timoneando, creo que correctamente, se está solucionando en parte lo que lo que hemos heredado y lamentablemente la situación que estamos viviendo, y hay que mirar hacia adelante. Acá yo percibo que desde la bancada del Frente Amplio y desde el Frente Amplio una sensación como de persecución, nada que ver, pero hay que decirle a la gente desde dónde se empieza, porque si la gente no sabe desde dónde se empieza, no entienda por qué estamos tomando estas medidas. Y si usted dice, mire, el país gasta 3.000 millones de dólares más por año de lo que recauda, no se pueden aumentar impuestos porque el comercio, la industria, la producción agropecuaria no soporta un impuesto más, usted tiene una sola decisión que tomar, tiene que achicar el gasto. Cuando tiene un presupuesto que casi el 80% del gasto es gasto fijo, o sea, usted no lo puede tocar porque lo gasta igual, el margen de lo que puede hacer es muy acotado. Ahora, el otro día yo estuve en la Comisión de Educación, ahora está en tela de juicio el tema de las comidas escolares. Yo estuve en la comisión el otro día, cuando el ministro informó un informe por escrito que preparaba a una docente que estaba presente en esa comisión, que era la encargada de estos temas, en la cual se establecía que no pueden explicar el destino de miles de bandejas de comidas que no saben qué pasa con ellas. Si las empresas las entregan, si son distribuidas, si no son distribuidas, si la empresa no la entrega, si no hay irregularidades. Estamos hablando de una inversión, porque no es un gasto, es una inversión de $1.200.000 por semana en alimentación. Entonces dicen, no, capaz que están pensando en cortarle la comida a los gurises. Pero ¿cómo se va a pensar que podemos cortarle la comida a los gurises? Pero eso es una insensatez y de una expresión de mala fe realmente sorprendente. Lo que no puede suceder es que se esté gastando sin ton ni son. Usted hace y pasa exactamente lo mismo. Yo me reuní con el presidente Cipriani y son millones de pesos
que se gastan. Eso es lo que se está pensando recortar. O sea, se está pensando administrar mejor la plata de la gente. ¿Para tratar de qué? De ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Para disminuir el déficit. Ahora, vamos a tener que seguir endeudándonos y lamentablemente sí. Lo que pasa es que eso tiene un límite y el límite es que cuando usted se endeuda demasiado, entre otras cosas pierde el grado inversor y si usted pierde el grado inversor internacional, muchas de las inversiones extranjeras que hay en nuestro país tienen en sus países de origen la condición que pueden invertir en lugares donde los países tengan grado inversor. Y si no, se tienen que ir. Entonces imagínese usted lo que podría llegar a pasar en el Uruguay si perdiendo el grado de inversión, varias inversiones que generan empleo se van, es más desempleo. Entonces la base de manejo que tenemos es muy acotada. Entonces lo que a la gente se le está explicando y tenemos todos que entender es, si esto estaba difícil antes del coronavirus, se complicó mucho más después del coronavirus, y tenemos que ser muy responsables en el manejo de los fondos. Y eso es lo que parece ser que algunos sectores del Frente Amplio o satélites del Frente Amplio parecería ser que no están entendiendo. Y son gran parte responsables ellos de la forma en la que entregaron el país. Lo que no pueden hacer ahora es hacerse los desentendidos y decir, no, esto empezó el 1 de marzo. No, esto no empezó el 1 de marzo. Esto se complicó el 13 de marzo. Ahora heredamos de ustedes, muchachos, una situación en la cual en 13 días se llenó de comedores populares todo Montevideo y eso era por algo. O sea, se cayó un telón que parecía demostrar que estaba todo bien y la cosa no estaba toda bien. Ahora, los millones y millones y millones de dólares que se malgastan en el Estado son sorprendentes. El otro día, no sé si ustedes lo vieron en un informe, levantaron una vía y dejaron del otro lado de la vía una locomotora y 14 vagones que no pueden salir porque levantaron la vía. Hay que volver a poner esa vía para sacar esa locomotora. Eso sale millones de pesos. Eso es la mala gestión y la mala administración que lamentablemente se padeció durante todos estos años. Senador, uno de los temas que hacemos mucho hincapié es en las estadísticas y en lo que para nosotros se le vende a la gente, sí. Como por ejemplo una propaganda del Frente Amplio, que acá tuvimos a Graciela Villar, que nos ratificó lo que decíamos, ¿no? El INE hablaba de la línea de vulnerabilidad y el Frente Amplio salió con una propaganda a decir que agarró el gobierno y con un 39% de pobreza y la llevó a un 8%. Hablamos con Graciela Villar, gran defensora que estuvo en la comisión de asentamientos, y decía que sí, que siguen siendo pobres. O sea, salen de una línea de vulnerabilidad, pero quedó demostrado con la pandemia de que está la misma cantidad, casi 200.000 personas viviendo en asentamientos, que crecieron los asentamientos. ¿Cómo va a tomar este gobierno ese tema en particular? ¿Cuánto va a ser en estos 5 años dentro de todas las complicaciones para minimizar cifras reales de la pobreza? Bueno, va en dirección de lo que se puede hacer. Acá no hay política social más eficiente que una política económica clara. Focalizar los recursos. Usted sabe que en varios programas del MIDES, del 100% de la plata que se destina, solamente el 30% llega a la población objetivo. Lo demás quedan sueldos. Lo demás quedan trámites burocráticos. Bueno, muchachos, vamos a aflojar un poco. Porque lo que tenemos que atender es al que está pasando hambre. Lo que hay en el medio es clientelismo. Eso no digo que en todos los casos sean así. No digo que todas las organizaciones que participan sean así. Quizás la mayoría hasta no lo sean. No me cabe la menor duda que hay muchísima gente que trabaja y trabaja muy bien. Pero también algo está pasando y se está administrando mal. Eso es lo que pretendemos corregir. A eso el Frente lo quiere presentar como tijera, recorte. No, es buena administración de la guita de la gente. Porque por otro lado, todos coincidimos que más impuestos no podemos tener, ¿no? Cuando el presidente de la calle Pau dice que hay que tratar de preservar y cuidar al que va a invertir para generar laburo, eso es así. Porque acá el Uruguay no se salva con más funcionarios públicos. Se salva con la actividad del sector privado. Entonces, el Frente Amplio quiere establecer un relato que no, nosotros cuando agarramos el gobierno en el 2004, o sea, hace 16 años, lo agarramos, y es verdad, y mejoraron, es verdad. También es verdad que en estos últimos 5 años se les complicó, no buscaron soluciones y entregan un país muy comprometido. Ahora, nosotros ¿la gente come con los datos del 2004 o la gente come como le va la economía en el 2020?
Eso es lo que hay que poner en el debate. Vamos a debatir que el Frente Amplio logró aumentos de presupuestos en la educación. Es indiscutible que mejoraron el presupuesto de la educación. Sí, pero no los resultados. Ahí está. Sí que de cada 100 gurises, que ya son pocos, que terminan el liceo en los quintiles más bajos de la sociedad, solo uno ingresa a la universidad. Sí que de cada 100 gurises que están en tercer año de liceo, solamente 40 terminan el liceo, 60 lo abandonan. Estamos ante un problema machazo. El Uruguay, que siempre se enorgulleció de estar en los primeros puntos del rating y del ranking de los mejores países educados, bla, 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 bla. Hoy estamos en el fondo de la olla, con Honduras, Nicaragua y Guatemala. El Uruguay. Yo fui a la escuela pública, yo fui al liceo público. A mí nadie me va a enseñar lo que es la educación pública. Le debo todo a la educación pública. Pero hoy estamos ante un problema y a ese problema le seguimos buscando las soluciones de la misma manera, con el mismo formato que yo iba al liceo en la década del 70 y del 80. Penades, en ese sentido, ¿usted vislumbra una mayor conflictividad? ¿Cómo vislumbra usted el relacionamiento del gobierno con los distintos sindicatos de ahora en más? Mire, yo creo después que de la pandemia. Y digamos. va a haber conflictividad porque hay mucha gente que no quiere que cambien las cosas, porque están muy cómodos en la situación en la que están. ¿Cómo quiénes? Y los sindicatos de la educación, o muchos de los sindicatos que no son representativos. Porque la participación sindical, la participación gremial de los docentes, que es voluntaria, es minoritaria con relación a la cantidad de docentes que hay en el Uruguay. Eso lo demuestra hasta cuando hay... Un 30%. Pero eso lo demuestran las elecciones, que las elecciones que hubieron hace 5 años para elegir los representantes, ganó el voto en blanco. Si ese no es un llamado de atención hasta para los propios dirigentes gremiales, que cuando usted los escucha parece que estuvieran viviendo en otra década, porque no hablan... Yo nunca he escuchado a uno hablar de la preocupación de que los gurises no aprendan. El 60%, no lo digo yo, lo dice la Universidad de la República, el 60% de los jóvenes que ingresan a la universidad le dan un texto para leer y le dicen, explíqueme lo que ese texto quiere decir, y ese gurí no sabe explicarlo. Fallan en la comprensión lectora, lo básico. Lo básico, y estamos hablando de estudiantes universitarios. Entonces, tenemos casos aislados como Richard Reed, que ha apoyado Edu21. Pero excelente. Ojalá hubiera muchísimo más Richard Reed en el país. Ojalá. Yo no digo que haya gente malintencionada. Yo digo que hay gente que está equivocada y que se quedó con los papeles, con los folletines atrasados. Nosotros venimos, quieren privatizar, ahora el concepto es mercantilizar la educación. No, yo quiero que los gurises aprendan, porque vamos hacia un mundo en el que si el gurí no es tecnólogo, no tiene por qué. Se acabó el mundo de mi hijo el doctor. Pero también se acabó el mundo de yo con un poco me revuelvo. Se acabó. El mundo en el cual el Uruguay te permitía que con poquito vos llegabas y capaz que ingresabas y tenías la suerte de la administración pública y ahí hacías tu carrerita y con ese salario te comprabas la casa de veraneo en Canelones y tenías tu casita en Montevideo. Ese Uruguay lamentablemente se terminó. Ahora dejemos de mirar hacia atrás, miremos hacia adelante, busquemos cómo construir una sociedad mucho más integrada en la que vivimos hoy, que es indiscutible que es una sociedad fracturada, con gravísimos problemas en varias vastas áreas de la sociedad. La inseguridad tiene mucho de esto también. Ha cambiado la familia, ha cambiado, hay que ayornarse a nuevos formatos, hay que ayornarse. Pero eso no quiere decir que no dejemos de reconocer que estamos ante un gravísimo problema. Uno, hablando de reactivar, de generar emprendedurismo, de la línea, de la cadena, de los precios, de el valor de la canasta básica del Uruguay, en relación a los sueldos, había algo que era muy importante, que era la desmonopolización de los combustibles. Dentro de la coalición multipartidaria, el Partido Colorado y hasta Cabildo Abierto luego se puso en contra de la desmonopolización. Es verdad. Y eso quedó ahí. ¿Cuánto se pierde para el Uruguay, o desde la visión del Partido Nacional, cuánto se pierde en esta decisión y cuánto se gana? Sin lugar a dudas que no logramos nuestro objetivo, que era la desmonopolización.
con el objeto de cerrar, a ver, para despejar desde ya un debate que creo que ya está totalmente laudado y que nadie piensa reeditar. Las empresas públicas, son del Estado y deberán seguir siendo así. Nadie está pensando en otra cosa. Terminado ese debate, que también es un debate que vuelve recurrentemente y fue dado en la década del 90 y estamos en el siglo XXI, pasemos a decirle a la gente, ese debate no lo damos más. Ahora nosotros queremos que los combustibles sean lo más competitivos posibles con los de la región. Y queremos que los combustibles sean un elemento que no sea una piedra en el zapato de la producción, del comercio, del transporte, sino por el contrario no lo sea. Partamos también de la base, porque esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando al inicio de la charla, del presupuesto y su financiación. La mitad del precio de los combustibles son impuestos. ¿Para qué? Para financiar el presupuesto. ¿Está? Entonces tenemos que darnos cuenta que la mitad son impuestos, que no tienen nada que ver ni con el petróleo, ni con Irak, ni con Venezuela, ni con nada. Es con el funcionamiento interno del Estado. Ni recuperar lo que... Eso no se puede sacar en la medida que usted no baje los gastos. Si usted no baja los gastos, no puede bajar los ingresos. Es tan básico. Y además no los puede bajar mucho menos cuando esos ingresos no llegan a cubrir la totalidad de lo que usted gasta. ¿No es verdad? Entonces, si eso es así, ahí tenemos un tema que no se toca. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia el precio más competitivo posible. Lo que se logró, que yo creo que igual fue un gran avance y fue una iniciativa de Cabildo Abierto y del Partido Colorado, fundamentalmente fue sorprendentemente votado por la unanimidad de los diputados y senadores, o sea, el Frente Amplio también lo votó, era establecer la paridad del precio de importación en la boca de las plantas de distribución de ANCAP, ¿está? Y la posibilidad de iniciar con una serie de comisiones que trabajen el proceso para ir hacia la dirección que buscábamos con la desmonopolización, la rebaja de los precios de los combustibles. Para decirlo en términos que entendamos todos, capaz que es un camino un poco más largo, pero el objetivo es bajar el precio de los combustibles. Porque no se entiende que en el Uruguay el combustible sea más caro que en la Argentina, que en el Brasil y que en el Paraguay. En el Paraguay no se refina, se importa refinado y el precio es más barato que en el Uruguay que se refina. Entonces es ahí, hay que mejorar la gestión, hay que tomar la valentía de tomar decisiones y a decirle a la gente, ¿sabe usted que en el litro de nafta que usted está pagando, está también financiando la planta de Portland de ANCAP? ¿Sabe usted que con lo que usted paga de combustibles también está ANCAP subsidiando otros negocios deficitarios que se tiene? Y la gente va a decir, no, flaco, yo lo que quiero pagar es lo que vale realmente y que el Portland arréglelo como pueda. Intentaron hacerlo, fue un desastre, 800 millones de dólares de pérdida durante la administración Martínez Endic, un desastre. ANCAP fundieron una empresa petrolera, es casi imposible en el mundo fundir una empresa petrolera, ellos la fundieron. Y entonces lo que hay que tratar de buscar es, bueno, vamos a buscarle una solución a esto. ¿Cómo la logramos? Y bueno, tenemos que ir hacia bajar el precio de los combustibles. ¿Por qué? Porque el camionero me dice que no banca el precio competitivo. Un flete de madera de Tacuarembó al puerto de Montevideo sale más caro que el flete de Montevideo hacia la China. Es insostenible. Entonces, eso hay que buscar, acusar gente, mandar al paredón gerentes. No, hay que tomar decisiones. Y eso es lo que tenemos, hacia dónde avanzar. Y en cuanto a tiempos, porque la gente, el transportista, el trabajador... Y bueno, la otra idea me parecía que lograba las cosas más rápido. No cuajó. Y bueno, iremos en esta. Vamos a trabajar. En esta hay voluntad política. El ministro Paganini, el directorio de ANCAP tienen voluntad política, cosa que en el pasado no sucedía. Tiene voluntad política. ¿No hay fijado una fecha de...? Yo calculo que en los próximos meses y en el 21 van a haber novedades. Tienen que haber novedades. Bien, lo tenemos que liberar. Cortita. Sí. Se votó ayer la venia para el embajador Abdala. el Washington Abdala ante la OEA sin los votos del Frente Amplio. Sí. Yo creo que fue un error no votarla, ¿no? Generalmente las venias de los embajadores salen por unanimidad. En muy pocos casos no han salido.
No hay que dramatizar tampoco, se lograron las mayorías constitucionales para lograr que se considere la venia y entonces el embajador Abdala se instalará en Washington a representarnos ante la OEA. Es público y notorio la cercanía que tiene con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que lamentablemente tiene una pésima relación con el Frente Amplio, a pesar de haber sido ministro de Relaciones Exteriores del FA y haber sido el FA el que lo propuso para la Secretaría General de la OEA. Ahí usted tiene también, o sea, estamos ocupando la Secretaría General de la OEA por un candidato que propuso el gobierno del FA y el FA está peleado con el Secretario General de la OEA. Y ese es un ámbito, nosotros tenemos que salir a buscar esos ámbitos en donde hay uruguayos, para tratar desde esos lugares posicionarnos de la mejor manera posible ¿para qué? Para mejorar nuestra presencia diplomática y para lograr contactos para vender, que es de lo que se trata hoy gran parte de la diplomacia en el mundo. Hablando de vender, ¿qué hacemos con el avión presidencial que no logró ser subastado ayer? Bueno, es un clavo remachado. 300, pagamos $1 millón y no se va a lograr vender en 350.000. A ver, esos $1 millón es lo que sale una escuela de 6 salones nueva. ¿Está? Se buscó un avión que no sirvió para nada, viejo, desactualizado, en vez de otra cosa. Y no es demagogia, porque la administración de un país es igual que la de tu casa. Vieja, este mes pagamos el cable, el mes que viene vemos de arreglar la humedad, el otro aguanta esa plata, la juntamos y vemos si nos vamos en enero unos días para afuera. El país se maneja igual. Ahora, lo que han derrochado de plata, el Antel Arena pagamos $100 millones, se terminó de presupuestar el otro día, el valor real sale $40 millones. O sea, se pagaron $60 millones de sobrecostos. Construir un hospital de clínicas nuevo sale esa plata. Entonces vamos a dejarnos de demagogia y vamos a darnos cuenta cómo se tienen que manejar las cosas seriamente cuando tenés un presupuesto. Claro, como había manteca, la tiraban al techo. La manteca se acabó. Y nos toca a nosotros ver cómo ordenamos la casa. Lo tenemos que liberar, muchos temas pendientes. Bueno, que la semana que viene vuelvo, con mucho gusto. La semana que viene los estaremos invitando porque es imperdible tener también, abarcar otros temas que nos quedan colgados. Encantadísimo. Antes que se vaya, se va con yerba encima. Qué bueno. Vamos arriba. Somos tradicionalistas en Uruguay, pero esta yerba a mí me hizo cambiar la que tomaba antes. Vamos arriba, la voy a probar entonces. A ver. Muy bien. Si gracias por estos minutos, senador. Senador Gustavo Penades, muchísimas gracias por esta visita en Bajo la Lupa. Lo tendremos la semana próxima. Ha sido un placer. No se vaya todavía. Muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Quédate ahí prendido.